honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la así palabra es, del bendito Señor, sea Cristo. que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Así sino es. que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, Sí. ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Amén. Hay otras versiones que dicen: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y pontífice de nuestra profesión, a Jesús. Entonces, sumo sacerdote y pontífice, pues vendría siendo lo mismo. Ya en Levítico 16:11 dice que el sumo sacerdote es el que entraba para perdonar los pecados del pueblo cada año, sacrificando ya sea un chivo o un toro. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra fe, porque Él con su sacrificio en la cruz sustituyó al chivo y al toro. Entonces estaba yo analizando que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe quiere decir que Jesucristo es, en el lenguaje que entendemos, de acuerdo a cómo la maneja la Iglesia de la Luz del Mundo, Jesucristo es el enviado y el mediador en el que debemos creer. O sea, no hay en la Biblia ningún texto que pida ejercer fe en los apóstoles. Alguna vez platiqué con un apologista de la Luz del Mundo que se llama Carlos Torres, y él me mencionó Juan 17:20, pero ahí dice: no oro solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No dice por los que han de creer en ellos. También utilizan mucho Mateo 10:40 y Lucas 10:16, donde te dice que Jesucristo le dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, pero ahí habla de recibir, no habla de creer. Y Hebreos 3:1 habla de que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe, no es un apóstol más. Así es. Los apóstoles predicaron la fe en Jesucristo. Y entonces, en la Luz del Mundo, para justificar la fe en el apóstol que ellos tienen, utilizan Juan 6:29. Pero Juan 6:29, iniciando desde el 28, dice: entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en el que Dios ha enviado. Entonces después ellos le preguntan: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Quiere decir que se refiere a Jesucristo mismo. Después, en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir? Que comer el cuerpo de Cristo significa venir a Él, y beber su sangre significa creer en su sacrificio redentor. Amén. Todo el capítulo 6 de Juan, Jesucristo se simboliza como el pan de vida que viene a sustituir el maná. Entonces Jesucristo es el enviado. Después encontramos otra frase donde dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que en mí crea no siga en tinieblas. Juan 12:44-46. Esto quiere decir que
la fe es en Jesucristo, no es en ningún apóstol de Jesucristo, y eso fue lo que predicaron los apóstoles. Después dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Volvemos a que Jesucristo es enviado, es la primera parte de Hebreos 3:1. Jesucristo es el apóstol de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 6, del 16 al 17. O sea, quiere decir que el apóstol en el que debemos ejercer fe es en Jesús, porque, o el enviado del que debemos ejercer fe, que es la primera parte de Hebreos 3:1. La profesión de fe dice, ves que hay unas Biblias que traducen el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es porque es el único apóstol en el que debemos profesar fe. Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así es. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Romanos 10. Ahora sí, comenzamos con Bien los hermanos, Jesucristo fue a la casa de Cornelio y lo que fue predicar Jesucristo a la casa el apóstol Pedro a la casa de Cornelio no fue a predicar la fe en su elección apostólica, sino que fue a predicar la fe en Jesucristo. Y Pedro dijo claramente, dice, él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él, de Jesucristo de Nazaret, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Así es. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 37 al 43. Después Pablo, cuando narra su conversión, dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, no por la fe que es en el apóstol Pablo, por la fe que es en Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Esto lo encontramos en Hechos 26, del 12 al 18. Con eso yo pienso que más o menos entendería un poco lo que es la parte de considerar al apóstol de nuestra fe, que es Jesucristo. Y la de Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra fe, quiere decir que Jesucristo es el mediador en el que debemos creer. Y yo creo que el texto que más o menos todos conocen, el más usado, es Primera de Timoteo 2:5, pero el contexto dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La luz del mundo dice que llegar al conocimiento de la verdad es ir a la luz del mundo, pero no. El texto sigue diciendo, la verdad que hay que conocer es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que no es Nazo Joaquín, es Jesucristo de Nazaret, que en el tiempo fijado dio testimonio y se entregó para rescatar a todos. Ningún apóstol se entregó para rescatarnos. El que se entregó por nosotros, el que dio su vida por nosotros, fue Jesucristo. Y entonces, y ahí viene la misión del apóstol, que no es la de ser mediador, ni de decir que por su oración del justo se perdonan los pecados de la gente. Dice, este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Esto quiere decir que el apóstol que nos dejó la doctrina fue el apóstol Pablo. Ya no puede haber más apóstoles porque el apóstol de los gentiles es el que nos dio el evangelio a los gentiles y es el que dejó ya la doctrina establecida. Él puso el fundamento para los pueblos gentiles. Entonces, yo creo que esto es lo que los apóstoles predicaron creer en el único enviado de Dios y en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ese viene siendo el evangelio, porque dice también Hebreos 7,
Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. O sea, la intercesión de Jesucristo no terminó cuando murió el último apóstol, que es lo que predica la Iglesia de la Luz del Mundo. Hebreos 7, del 23 al 27. Después dice otra lectura de Hebreos: y no fue por la sangre de chivos o de novillos la que abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una sola vez para siempre la liberación definitiva. Por eso, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Esto está en Hebreos 9, del 12 al 15. Después dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos la fe que profesamos. O sea, no penetró los cielos ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol. El que penetró los cielos fue Jesús el Hijo de Dios. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos pues, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Hebreos 4, 14 a 16. Después otra cita: este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios, de ahí que necesariamente también él tuviera algo que ofrecer. Pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice: mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora ha obtenido un misterio tanto mejor cuanto es mediador de un pacto como fundada en mejores promesas. Pues si aquel primero fuera irreprochable, no habría lugar para el segundo. O sea, Hebreos 8, del 1 al 7. O sea que Jesucristo es el sacerdote en el que debemos ejercer fe, y también es el apóstol en el que debemos ejercer fe. No creo, al menos no sé, hermano Isaac, si usted conoce alguna cita donde se pida ejercer fe en los apóstoles de Jesucristo. No, definitivamente eso, o sea, no está registrado en la Biblia. Todos los apóstoles... Exactamente, o sea... Adelante. Sí, la fe para salvación es la fe en el apóstol que Dios ha enviado. Y el apóstol que Dios ha enviado es el apóstol Cristo. Jesucristo, como ellos lo dicen. Pero Jesucristo es el apóstol de nuestra fe, y eso fue lo que predicaron los demás apóstoles. Así es. Entonces, de hecho, por ahí en la publicación que hice en mi comunidad de YouTube, el hermano Carlos Torres me comentó que dónde dejaba a los demás grandes apóstoles. Pues los demás grandes apóstoles predicaron la fe en el apóstol, no predicaron la fe en su elección apostólica. Ajá. De hecho, no hay esa doctrina que ellos llaman la elección. No sé de dónde sacaron esa palabra, ¿verdad? Existe en cuanto a que todos fuimos elegidos desde antes para hacer eso. No existe la palabra elección como tal, esa doctrina, y los apóstoles tampoco predicaron la de ellos, predicaron la fe en Jesucristo. Y entonces Jesucristo permanece siempre, la salvación de Jesucristo es para siempre, no hasta que viva el último apóstol. ¿Puedo ver, Isaac? Bueno, quería añadir algunas cositas. Bueno, ¿sí? Pienso que 3 puntos nada más. El primero es que yo sepa, sí hay Biblias que traducen Hebreos capítulo 3, versículo 1 adelante, y a Cristo no le otorgan el título apóstol de nuestra profesión, sino al apóstol de nuestra fe. Dice: considerar al sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, Cristo Jesús. Entonces, sí existe ese dato, porque usted hace rato lo comentó. Nada más quiero aclarar a la audiencia que sí existe esa traducción, esa declaración, vaya.
La otra es que, sí. que ninguno de los apóstoles efectivamente se predicó a sí mismo. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Ahora, si nos vamos a la definición de la palabra enviado, apóstol, pues vayamos a analizar a todos los profetas del Antiguo Testamento, analicemos a Isaías, analicemos a Moisés, y todos, el mensaje que trajeron todos ellos fue colocar en aquel tiempo la fe, en este caso, en Dios, ¿no? En el Dios Padre, y en este caso también predicaron la justicia por las obras de la ley, porque en aquel tiempo era por las obras de la ley. Ellos nunca dijeron, si crees en mi elección como el profeta de Dios, te vas a salvar. El profeta Moisés dijo, el que cumpla el que cumpla lo que está escrito en este libro de la ley será justificado. El que no lo cumpla, será maldecido. He aquí pongo delante de vosotros dos caminos, ¿verdad? El camino de la vida y el camino de la muerte. Elegid pues el camino de la vida, ¿verdad? Entonces, como en aquel tiempo la salvación era por las obras, pues ellos predicaron la salvación por las obras de la ley, pero nunca predicaron la salvación por la fe en ellos como profetas, como enviados de Dios. Ahora, no se diga a los apóstoles, ¿no? De hecho, el apóstol Pedro en sus cartas dice, acercaos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, pero para vosotros escogida y preciosa. Y luego dice, porque dice que para los impíos él es tropezadero. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, pero para ustedes, él es escogido y precioso. Y luego al final dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo? Acercándonos a la piedra viva. Entonces, él nunca se predicó a sí mismo que creyeran en su elección apostólica, ninguna de esas tonterías. Ahora, ahorita le paso el micrófono. Nada más quería comentar que efectivamente la secta de la luz del mundo trata de hacer pasar a Cristo como un apóstol más, ¿no? Como, el apóstol Jesús, el apóstol Jesús. Y realmente, obviamente es el apóstol de nuestra fe y es el único apóstol del Padre en el cual debemos poner nuestra fe para ser salvos. Solamente en Él, porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero hay algo muy importante también que no se nos puede pasar. Y ese punto es que Cristo es apóstol de apóstoles. ¿Por qué es apóstol de apóstoles? Porque Él, como apóstol del Padre, envió a otros 12 apóstoles. Entonces, Él está encima. Cristo está arriba y abajo están los apóstoles. Por eso la Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Entonces, arriba está Cristo, abajo están los apóstoles y los profetas. Entonces, no podemos poner a Cristo como al nivel de sus discípulos. El mismo Señor lo dijo, el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. Le cedo la palabra. Mire, la luz del mundo ha predicado la doctrina. De hecho, la doctrina de la luz del mundo es el pilar de la doctrina de la luz del mundo, es la doctrina de la elección, y ellos fundamentan su doctrina en Juan 6:29, es su texto clave. Y dicen que la doctrina perfecta es creer en aquel que Dios ha enviado para referirse a su apóstol en turno. Para empezar, la palabra perfecta no existe en el texto. No sé si me dio oportunidad de leer un poquito del capítulo 6 de Juan. Sí. Para Sí. Me lo sé de memoria. Cristo lo que dice ahí es, bueno, sí. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso es lo que dice el texto. Exactamente, mira, lo que pasa es que el mismo texto refuta, o sea, no sé si Nazón Joaquín haya sido, hay un pastor que le voy a mandar el video al rato, hay un pastor que predicó que la salvación consiste en que Dios ha elegido a Nazón Joaquín y lo ha enviado a la tierra para la salvación.
así dice ese pastor, se me fue el nombre ahorita del pastor, pero ahorita le envió el video. Dice, la salvación consiste en que Dios ha elegido a su siervo y lo ha enviado a la Sí tierra. sé quién es. Bueno, no sé quién es, pero sé cuál video es. Es uno que dice que la salvación consiste en creer en un siervo de Dios. Y creo que dice que, bueno, que cita Juan 3:16, ¿no? Dice, y en aquel tiempo decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo, ¿no? Pero hoy podemos decir que de tal manera ha amado Dios al mundo. Es otro, ese Ok. también se lo voy a enviar. Ok, está bien. No, pues, es otro, se me fue el nombre de este ahorita. Lo que pasa es que Leandro Ramírez se llama este pastor. Leandro Ramírez, la época de Nazón a la iglesia de la luz del mundo, haciendo pasar a Nazón como un salvador. Y en esa prédica que él hace, él dice, la salvación, hermanos, consiste en que Dios ha elegido a su siervo y lo ha enviado a la tierra. Entonces, bueno, déjeme leerle lo que ya todos, me imagino que todo el mundo sabe de memoria, hasta hay cantos, cualquier persona sabe que Jesucristo es el pan de vida. Entonces, a mí me llamó la atención cuando dice que Dios envió a Nazón, o sea, ¿cómo lo envió? Estaba en el cielo Nazón y lo mandó a la tierra. En eso consiste la fe, que creamos eso, decía este pastor. Leandro Ramírez se llama. Entonces, dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Para empezar, está en pasado. Entonces no dicen los que enviaré en el futuro. Exacto. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Las mismas personas que estaban ahí, a las que les dio de comer, están diciendo, o sea, están comprendiendo qué es él. Dice, ¿qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo, no es Nazón, y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, aquí es donde yo he reflexionado que comer el cuerpo de Cristo es venir a Él y beber su sangre es creer en Él. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Qué quieres decir? Y yo no rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ahí otra vez vuelve a recalcar que es Jesucristo a quien se refiere ese enviado, no es a ningún apóstol, es a Jesucristo mismo. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Aquí me acuerdo de Juan 17, donde dice, los que me diste no fueron solamente los apóstoles. Dice, y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús ha dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? No es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Aquí quisiera hacer que la luz del mundo dice, en el texto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y después ellos agregan, y nadie va a Cristo si no es por el apóstol de Jesucristo. Pero aquí Jesucristo dice, nadie viene a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y allí otra vez la primera parte que dice Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea, es Dios el que nos está llamando hacia el Padre. Pero ¿a quiénes llama? Llama a todos, lo dice en Timoteo, primera de Timoteo 2:4, dice,
porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad es que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, etc. Entonces está dicho en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues, por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Más o menos es lo que quería por ahí compartirle, ministro.